Hola, mi nombre es Sergio Vargas y quiero invitarte a compartir este espacio de diálogo e interacción llamado El Ciudadano, cuyo principal objetivo es mostrarte a aquellas personas que por su historia de vida, profesión o vocación de servicio le aportan valores a la sociedad. Porque vos y yo tenemos un gran desafío, dejar de ser habitantes para ser ciudadanos. Como no podía haber sido de otra manera, la cita obligada con el poeta fue a orillitas del canal. Me refiero al encuentro con el poeta Eduardo Romano, con quien compartí toda mi niñez y mi adolescencia. Él, como yo y como muchos otros, provenimos del interior profundo de la provincia de Salta. Ambos salimos de Orán hace muchos años en la búsqueda de un futuro mejor. Búsqueda que llevó a Eduardo primero por tierras de América Latina y luego a España, a donde llevó su poesía y sus sueños y en donde tuvo, sin lugar a dudas, su mayor producción literaria. Hola Eduardo. Mirando un poco el recuerdo. Sí, mirando un poco. Bueno, Eduardo, un placer que nos podamos coincidir finalmente para poder charlar con el poeta Eduardo Romano. ¿Qué es para Eduardo Romano la poesía? Y la poesía para mí es una forma de vida. La poesía para mí es algo que muchas veces no tiene explicación. Me sucede, me pasa por el cuerpo. Muchas veces la poesía ha sido una forma de no morir también. Ha sido un salvavidas. Y me rescató de muchas situaciones que por ahí estaba perdido y la poesía me permitió eso, me permitió ir a lugares que nunca pensé que haber podido ir y eso, y creo que muchas veces ya me sobrepasa el significado de poesía. ¿Y cómo nació tu pasión, tu amor? Porque evidentemente hay mucho amor cuando hablas de la poesía. Bueno, de chico, en la escuela creo que las maestras fueron las que te incentivan a la lectura, te incentivan con lo que uno hace. Y yo en la escuela, por ejemplo, estaba en cuarto, quinto grado. Vos venís de Orán, ¿no? Sí, igual que yo, claro. y del mismo lugar. Yo nací en Orán. En la escuela Pizarro. Y fui a la escuela Pizarro, y ahí en la escuela Pizarro, yo recuerdo desde cuarto a séptimo año que la tenía la señorita Neisa y bueno, ella siempre me incentivaba a que escriba porque decía que yo escribía bien mis redacciones. Entonces, y bueno, me la creí, ¿no? Me la creí y después leía, qué sé yo, libros de Capeluz que hemos leído, y leía ahí a Pedroni, leía a Juana de Ibarburu, poetas muy buenos. Y en Salta, ¿quiénes son los iniciadores de la poesía? En Salta, bueno, si vamos por pensar en alguien paradigmático, Juan Carlos Dávalos. Juan Carlos Dávalos fue el que puso el nombre de Salta al tope de la Argentina y a nivel latinoamericano también. Después también Joaquín Castellano con su poema El Temulento. El Temulento, que es el borracho. Y después, bueno, ya tenemos que hablar, digamos, gente que le da mucho a la poesía salteña, Manuel J. Castilla y Raúl Arabanzuategui, que pertenecieron al grupo La Carpa, ¿no? Viste como en el fútbol uno tiene un referente, algún jugador al que se quiere parecer
jugando Sí. al fútbol, bueno, supongo que en la poesía Ujú. también uno, el poeta, en este caso vos, Ujú. debes tener algún referente, alguien a quien vos admiraste mucho y con quien tuviste la oportunidad de poder charlar, intercambiar y compartir esa bohemia, ¿no? Que representa también la poesía. ¿Quién fue? Bueno, fueron varios, gracias al cielo, fueron varios. Uno de los primeros poetas que yo he conocido acá en Salta cuando llegué fue Jesús Ramón Vera, y con él he mamado, digamos, la poesía de Salta, la poesía de la generación del 60. Ahí conocí a Calvo Aparicio también, Francisco Zamora, Aparicio, que es poeta también aparte de narrador, y Zamora, que es narrador. Y con ellos he mantenido una amistad muy linda. Aparicio fue uno de los tipos bien solidario, un tipo con gran corazón, aparte de ser uno de los grandes escritores salteños, ¿no? Bueno, salteño, que en realidad no es salteño, es jujeño, pero lo adoptamos nosotros a Aparicio a los 12 años. Él se viene de la Quiaca y se viene a instalar a Salta. Entonces viene buscando, como venimos buscando todo el mundo, ¿no? Siempre un lugar mejor para vivir y para progresar. Entonces su familia se vino para acá a Salta a buscar un futuro y se vino a Aparicio con ellos a esta edad. Y serían ellos, digamos, los referentes, así, ¿no? Por decir, de Salta. Pero si yo me pongo a pensar más allá, yo creo que un poeta importante, César Vallejo. César Vallejo para mí es uno de los grandes poetas del mundo. Y narradores, porque yo siempre veo la narrativa también, bueno, Juan Rulfo. Y después, bueno, he leído muchos escritores que me gustan mucho, pero yo creo que a mí la poesía me tiene que provocar emoción, me tiene que provocar algo en el cuerpo. O sea, por ahí lo leo a Borges, pero no me provoca esa emoción que me puede provocar Calvo Aparicio, Juan Rulfo, Juan Marcé, que es un escritor español. Eso me tiene que provocar. Me nombran muchos poetas monumentales y no me nombraste mujeres. ¿Qué rol ocupa la mujer en la poesía? Es verdad que no he nombrado mujeres, pero por ejemplo acá una de las grandes poetas salteñas es la Cookie Ram. Y mujeres, por ejemplo, he leído Rosa Chacel, he leído Ana María Matute. Y con respecto a la música, bueno, sabemos que hubo un músico fabuloso, como el Cuchi Leguizamón, que de alguna manera conspiró a favor de la poesía, ¿no? La música, en este caso la música encarnada, si se quiere, en la música que hacía el Cuchi Leguizamón, ayudó a difundir la poesía. Y yo creo que fue una cuestión de a dos. O sea, sin duda que la música del Cuchi ha sido una innovación, ¿no? Es como decir el tango Astor Piazzolla, digamos. O sea, provocó una revolución en el folclore salteño, ¿no? Pero vos leer los poemas de Manuel Castilla, hecho música con el Cuchi Leguizamón, y realmente se ve que te das cuenta que es una simbiosis, ¿no? Y en el caso de la copla. Y la copla, bueno, cuando yo hablaba con Calvo Aparicio, y él él decía de que la copla era una novela corta. Por ejemplo, él me decía, dice, mira, dice, lo que dice esta copla, dice, ya no necesita hacer una novela. Por ejemplo, dice, de las cosas de esta vida, una tan sola es verdad, la pena de cada uno que no saben los demás. O sea, nosotros compartíamos eso y decía, ¿qué te va a poner a escribir una novela? Me decía Calvo Aparicio. Y la verdad que tenía razón. O sea, la copla es algo que está en las venas del folclore salteño, del poeta salteño. Aunque por ahí las nuevas generaciones digan de que están desligados de toda cuestión de pasada, que muchas veces por ahí piensan de que no derivan de ningún escritor y que todo lo otro es pasado. Yo creo que uno para potenciar un futuro y hacer algo en el presente tiene que mirar el pasado. En el caso de la música, hay cantantes, cantautores, cantautor como León Gieco, como el mismo Indio Solari, que
bueno, por estos días estuvo muy en boga por el recital, por el último recital que hizo, ¿no? Por los problemas que hubo, pero eso al margen. Lo que te quiero comentar es que son músicos populares, muy populares, que de alguna manera se hicieron carne con la gente, con el pueblo, con la sociedad, porque su música, sus canciones, sus letras, de alguna manera denuncian situaciones de injusticia social. Son, digamos, cantantes comprometidos con lo social. En el caso de la poesía, ¿quién tiene ese perfil? ¿Quién lo tuvo? Y yo creo que la poesía siempre dice algo, siempre dice algo. Puede decir lo social, puede decir, puede nombrar el amor también, pero yo creo que si es que vamos desde el punto de vista social, por ejemplo, Manuel Castilla en su libro Copajira tiene un poema que se llama La Palliri y habla justamente del trabajo de una mujer que trabaja en la entrada de una mina con ese trabajo duro de romper la piedra y todo lo que significa trabajar en la mina, todo el aprovechamiento que hacen los dueños de la mina. O sea, y eso era una denuncia social. Lo mismo que Jesús Ramón Vera también en su escritura también hay una denuncia social. Yo mismo en mi escritura también denuncio socialmente las cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, el hambre, por ejemplo, que no te alcance el sueldo para llegar a fin de mes, por ejemplo, que uno tenga que recurrir a unas marchas para hacer sentir su voz. Justamente, mira, acá hay un poema que lo escribí en el año 2001, que justamente vivía toda una situación muy particular, ¿no? por todo lo que pasó en el 2001. Y en esa época ya es como si fuera que se está resignificando este poema, porque te lo leo para que vos lo... Piquete. El niño sangra sus lágrimas buscando las respuestas en los rostros de los mayores, pero hoy el camino está cortado y una larga caravana grita la escasez de la mesa y el abrigo. El niño va al frente, sangrando sus horas perdidas, el abrazo que no será en el día del Padre. Ahora sabe que el diablo está entre nosotros. O sea, saber de que te puedes morir en una marcha. O sea que, perdón, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando, acá estoy con un ejemplar el primer ejemplar de La Cocina de Gómez, una revista de arte y cultura. Y bueno, me gustaría que me comente un poco la revista y me gustaría que me comente, porque esta revista tiene un dibujo de Nicolás Picato, una serigrafía de Nicolás Picato, que precisamente habla de esta situación, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión respecto de la situación social que vivimos, porque el título de esta serigrafía es El obrero y su familia equilibrista. Parecería ser que la palabra equilibrista es una palabra muy que viene bien para esta época, ¿no? Que hay que hacer mucho equilibrio justamente para poder llegar a fin de mes, como vos decís, ¿no? ¿Por qué no me comentas? Bueno, mira, primero te comento, la revista tiene una entrevista a Carlos Juárez Alzábal, que es uno de los grandes poetas salteños que vive en Buenos Aires. Es una serie de preguntas que le hacemos respecto a lo que él justamente piensa de la poesía, de la situación también que viven las mujeres, que vos hace rato me habías preguntado. Sí. Hay un trabajo sobre Martín Chambi, que es un fotógrafo de principios del siglo XX. Hay un trabajo ensayístico ¿Y qué es, digamos, por qué La Cocina de Gómez? Eso es lo que me gustaría que me... Y bueno, conjugamos el arte de cocinar, porque en realidad nosotros somos un grupo de escritores que nos juntamos y siempre nos juntábamos a comer algo. Y en esas comidas y en esos brindis producíamos, escribíamos y todo. Entonces queríamos jugar a crear con la palabra y crear con la comida, ¿no? Digamos que ahí está. Y bueno, te digo, respecto a lo que significa esta serigrafía de Picato, que yo creo que
uno se pone a pensar en la situación que está pasando el país, cómo este gobierno de alguna manera está atentando contra el obrero, que tiene que llegar a hacer equilibrio para llegar a fin de mes. Y que este gobierno lo que solo apunta es a atender los requerimientos. ¿Este gobierno a qué te referís? El gobierno de Macri apunta solamente a atender los problemas que tiene la clase social a que él pertenece. Y bueno, y el obrero la tiene que pedalear, tiene que poner el hombre. Ahora instalan en la opinión pública de que de ahora en más trabajamos, cuando en realidad siempre el obrero ha trabajado. O sea, nos quieren hacer creer que ahora vamos a trabajar. Yo desde que tengo uso de razón estoy trabajando. O sea, eso y que la gente se lo crea. ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, yo ahora trabajo en un colegio secundario rural en Molinos. Y bueno, ahí soy profesor de lengua y literatura y trato de enseñar a los chicos a pensar un poco. Eduardo, somos conscientes de la enorme revolución científico-tecnológica y justamente, ¿no?, la influencia que hoy tienen las redes sociales. Hay estudios que dicen que nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta información disponible y sin embargo la gente cada vez lee menos. ¿Por qué? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ajá. O sea, yo creo que la gente lee, aunque sea para meterse al Google y buscar alguna cosa que por ahí no tenga importancia, pero se está metiendo a leer. Por ahí no lee libros, por ahí no, pero está leyendo ahí en ese ciberespacio que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que también, y esa es la tarea de nosotros, los que estamos enseñando, hacerle querer a los chicos el libro, agarrar el libro y decirle que es hermoso tener un libro entre las manos y agarrarlo y llevarlo a la noche y crearle ese hábito. A eso me refería yo, porque, digamos, como vos bien decís, diferenciar, una cosa es leer un libro y tocarlo, sentirlo, y otra cosa es leer un libro por el ebook, ¿no? Claro. Creo que es totalmente distinto. Y a propósito de eso, también un poco como la intención de poder charlar con vos es preguntarte, ¿no?, acerca de esta participación que es necesaria en defensa de nuestros derechos, en defensa de los derechos conquistados a lo largo de la historia, ¿no?, y la historia reciente nuestra. ¿Vos crees que la poesía puede ayudar a construir o aportar a que seamos mejores ciudadanos? Y la poesía trata creo yo que, no sé si te ayuda a ser mejor ciudadano, pero te ayuda a no morir. Y si ese no morir es ser mejor ciudadano, a lo mejor te ayuda a ser mejor ciudadano. Creo que muchas veces tenemos que desligar, digamos, somos parte, sin duda, somos parte de una ciudad, tenemos obligaciones. La poesía está también en esa polis, ¿no? Es habitante también de eso, digamos, habita eso, es un ciudadano de eso. Aunque por ahí digamos que es diferente, ¿no?, el concepto de habitante y ciudadano, ¿no? Pero yo creo que uno puede ser habitante y ciudadano. ¿Y qué nos falta como sociedad, que vos que sos una persona, como señalaste a lo largo de la charla que estamos teniendo, de que, bueno, que la poesía te llevó a conocer lugares que nunca habías imaginado que podías conocer? También la situación social, me acuerdo que me comentaba que en el 2003 te tuviste que ir del país por la situación crítica que vivíamos en ese momento, estuviste viviendo mucho tiempo en España, y bueno, tuviste la oportunidad de mirar muchas sociedades, y me gustaría que me digas, y con eso terminamos esta charla que te agradezco un montón, ¿qué consejo, digamos, qué sugerirías vos para que podamos salir adelante como sociedad? Bueno, yo me voy en el 2003 y partiendo de una situación personal difícil, tanto emocional como económica, y bueno, me voy a Europa sin saber nada,
o sea, sin conocer nada, porque, o sea, sí conocía el idioma, pero aún así el idioma es diferente, digamos, o sea, porque tienen su modismo y todo eso. Pero sin saber, sin conocer la sociedad, sí. Me fui a España y sin conocer la sociedad. Y realmente me llevé una sorpresa agradable porque fue una sociedad que me recibió con los brazos abiertos, una sociedad que me acogió, una sociedad en donde me sentí seguro, sentí que tenía sueño, podía pensar en ahorrar, no estaba pensando en la hiperinflación, en la inflación, podía pensar en que las calles no están como en esta ciudad que parece que está bombardeada, asaltos, o sea, no sé por qué siempre pasa lo mismo, o sea, uno no puede andar acá por el centro de la ciudad que está todo roto. Dicen que no es el Valle del Lerma, que es el Bache del Lerma. Bueno, entonces, y no es problema, y no es problema de esta gestión, o sea, ya viene de años, o sea, ¿por qué no hacen las cosas bien? A eso yo a lo que voy. Yo me acuerdo haber leído que antes de la Revolución Industrial, también Londres vivía en lugares así paupérrimos, tenía la ciudad muy mal, y se hizo un gran incendio. Ese incendio, ¿qué es lo que provocó? Un desastre porque se incendió Londres, pero provocó de que los políticos pensaran en un proyecto de futuro. Entonces, vos vas a Londres ahora y es Londres que estaba a principios del siglo XX. Sobre esas bases se han ido asentando después los siguientes barrios y todo. Eso es lo que tiene que pasar acá. No es que una gestión haga algo, arregle el pavimento y después la otra gestión tiene que volver a arreglar porque ya está rota. O sea, tiene que haber un proyecto de futuro, tanto en educación, en salud, cosa que yo veo que no se propone nada. Yo te admiro mucho porque sé de dónde venís, porque sé lo que haces, porque sé lo que te costó hacerte un lugar, la poesía, la vida misma, ¿no? Así que quería compartir con vos un libro que creo que en tu ausencia, entonces ya estabas acá, publiqué en el 2000, hace un par de años, 2015, y justamente habla de esta revolución, ¿no?, en las redes sociales, así que te lo quería, desde mi humilde posición de aprendiz, de escritor, te lo quería obsequiar y agradecerte infinitamente la posibilidad de que podamos charlar en este lugar maravilloso, en este lugar con mucha historia, el Paseo de los Poetas, que no es viejo, pero en la esquina está Valderrama, a orillita del canal. Muchas gracias, Gordo. Muchas gracias a vos y bueno, lo leeré seguramente. Y bueno, te mandaré mi opinión también del libro y en buena hora. Bueno, muchas gracias. En estos tiempos que vivimos, donde nada es si no es imagen, yo me quedo con la palabra, yo me quedo con la poesía y con los versos del poeta, porque como dice el título de la revista literaria La Cocina de Gómez, la poesía es una forma de pelear contra la muerte, de recuperar con palabras lo perdido, como aquellos versos de Castilla que en la boca del poeta Eduardo Romano dicen: voy creciendo de ti. Yo soy una hoja nueva que apenas toca el viento. Yo soy ese verano que siente que sus senos se le abultan de frutos y se te cae encima fecundándote. Yo soy ese que trepa por los yuyos y que grita en el hambre desvelado del zorro. Yo soy una vidala y delicadamente te enamoro.